Hola, ¿qué tal amigos de la Liga al Día? Los saludo con mucho cariño, alegría, nada de sufrimiento, porque ya sufrieron algunos bastante en San Mamés o en Camp Nou. Moisés Llorens y Rodrigo Fáez saben de lo que hablo aquí, pura risa, emoción y lo más importante, información. Así que vamos con el menú del día, porque eso es lo que traemos. Real Madrid se recupera de la crisis en San Mamés. Barcelona no brilla, pero consigue los puntos. Hay información de primera mano. ¿Qué nos traen ellos, los insiders? Y un tiempo extra para hablar de algo más que nos compete. Y es que después de la victoria del Barcelona con gol de Pedri ante el Getafe, el Barça puede decir que por otra jornada más, por otra semana más, siguen siendo líderes del campeonato español con 44 puntos a 3 del Real Madrid, que también sumó de a 3. Pero vamos a arrancar entonces con este Real Madrid, porque con un buen gol de Benzema en el primer tiempo, otro que remató Toni Kroos en el minuto 90, consiguieron ganar al Athletic Club y ya han ganado en Villarreal, ahora en Mes, que era una visita complicada. Rodrigo, ¿estamos ante el verdadero Real Madrid? ¿Qué tal, Carol? Saludo también para Moy. No sé si el verdadero, pero sí uno que se empieza a encaminar, ¿no? Y a parecer a lo que fue el Real Madrid del año pasado, que para mí, títulos aparte y momentos clave en los que creo que el Real Madrid tuvo suerte, es más el Real Madrid de Ancelotti que lo que hemos visto en este último año, ¿no? También es cierto que hay que tener en cuenta muchas cosas, por lo que además nos cuentan desde dentro, es decir, es una temporada complicada con el calendario que es, el Mundial entre medias, y es normal porque muchos de los preparadores físicos y obviamente también Pintus están experimentando durante la temporada cuáles son las sensaciones distintas que nunca habían experimentado, valga la redundancia antes, los jugadores del Real Madrid. Por eso les falta la chispa, les falta ese momento creativo que antes sí que tenían mucho más fresco, sobre todo a la hora de hacer las, o de crear, mejor dicho, las oportunidades, aunque sigue siendo un Real Madrid que le cuesta mucho atrás, que ayer en Bilbao, en un feudo muy complicado, consiguió terminar el partido con la portería cero, pero que en Villarreal fue casi todo lo contrario, ¿no? Necesitó de una victoria in extremis, con una remontada, volvió a demostrar que más allá de la chispa y de la preparación física, el Real Madrid tiene un problema este año con la defensa muy importante, galopante casi diría yo, y que sigue sin cerrarse. Es algo que sabe Ancelotti, que después del partido de ayer le viene muy bien a nivel de tranquilidad a muchos de los jugadores que estuvieron ayer jugando en la defensa, pero que sobre todo tiene mucho trabajo por delante, porque al Real Madrid le cuesta mucho este año mantener un partido la portería cero, es algo que puede ser lo raro, ¿no? Dentro de un año distinto, y tienen que trabajar por ello, porque si no tienes la vuelta a la vuelta de la esquina la Champions, y es ahí donde te pueden Pero meter ¿cómo es mano. posible que este Madrid, después del baile que le dio el Barcelona en la Supercopa de España, haya podido evitar la primera gran crisis de la temporada? Moisés, en un partido que era complicado, sale con Camavinga de inicio, fuera Toni Kroos, también apuesta por Ceballos, por Asensio en el 11. ¿Esto fue por inteligencia de Ancelotti, fue por meritocracia, fue por necesidad? ¿Cómo fue? Y si te pregunto si esto fue lo que funcionó específicamente este fin de semana. Bueno, fue también por un problema de eficacia. Es decir, porque el Athletic Club necesitó, ahí hemos visto las opciones, los remates, y no pudo invocar ninguna en la portería de Courtois. La que sí que metió fue bien anulada por un fuera de juego, justísimo, pero fuera de juego. Y el Madrid se basa en lo de siempre, es decir, en solventar los partidos teniendo una pegada importante y determinante. Es decir, se está recuperando la mejor versión de Benzema, que entre los penaltis que aprovecha y su calidad, pues lógicamente se está poniendo o al nivel de los grandes goleadores de la liga, del concierto europeo. El Madrid la primera parte jugó muy bien, en la segunda ya fue un poco más a remolque, no, fue a remolque del Athletic Club de Bilbao, pero al fin y al cabo son 3 puntos que lógicamente le sirven al Madrid para seguir muy cerca del Barça, un partido de distancia, y lógicamente con permiso para soñar y con permiso para poder pensar en poder renovar el título de liga que ganaron el año Bueno, pasado. Ancelotti también habla de la defensa, que antes no defendían tan bien, pero que han mejorado y eso se notó. Vamos a escuchar a Carleto para hablar más del momento de este Real Madrid luego de perder el primer título de la temporada.
Creo que el análisis que hemos hecho cuando los partidos no salían bien era un análisis bastante correcta, no se defendía bien. Hoy hemos defendido bien, sufrido, sí, porque hay que sufrir. Eso, sobre todo aquí, el Athletic Bilbao es un equipo muy bueno, que tiene una intensidad muy alta en el partido. El hecho que hemos marcado bastante pronto nos ha ayudado a tener un bloque compacto, pero el equipo ha tenido un compromiso colectivo que nunca ha tenido en los últimos partidos. Y es que le metieron piernas a este partido en San Mamés, Rodri, y ahí mismo en defensa tenía a Mendy, a Rudiger, a Militao y a Nacho, especialmente Nacho, que está ahí entre algodones, que no sabemos si se va a quedar, si se va a ir a otro lado para tener mayor protagonismo, pero en ese puesto de lateral derecho jugó un gran partido. Entonces yo te mencionaba esos cambios en el 11, Ceballos, Asensio, porque aquí hay que por lo menos 3 jugadores que le pueden ayudar al Madrid en lo que queda de temporada, y es un año difícil en el momento de las vacas flacas. Yo no sé cómo tú ves esto. Es un momento en el que, digamos, la unidad B tiene que dar ese pasito hacia adelante que muchas veces se ha necesitado pero que no se ha dado, y da la sensación de que ahora el rendimiento de Nacho, de Ceballos sobre todo, del propio Asensio, está siendo mejor que el de otras temporadas. Y me explico. Hay un momento al principio de la temporada, justo antes del Mundial, en el que la gente pues empezó a tener molestias, sobrecargas, miedo, vamos a llamarlo así, a perderse el Mundial, y es donde también tendrían que haber tenido parte de protagonismo, pero por unas causas o por otras, porque Ancelotti no les alineó, o porque cuando les alineó no estuvieron al nivel, daba la sensación de que estos jugadores no estaban ahora mismo al nivel al que deberían de estar por la exigencia que tiene el Real Madrid, ¿no? Una vez acabado el Mundial, las fiestas, ya está dando en enero, después de lo que ha pasado en esa Supercopa de España en Arabia Saudí, parece que han vuelto otra vez, vuelven con fuerza, y sobre todo hay 2 casos que luego comentaremos en los insiders de estos 3, que son los de Asensio y Ceballos, que da la sensación que ahora que acaban contrato en el mes de junio, parece que vuelven otra vez a tener esas mismas sensaciones que tenían no hace mucho tiempo, por lo cual es una buena noticia para Ancelotti. Ancelotti tiene que alinearles, y yo creo que Ancelotti tiene en mente alinearles no con más continuidad, pero sí para darles más minutos, que es algo que creo que necesitan los dos y que creo que son muy válidos para lo que es el Real Madrid este año, al menos en ciertos partidos de Liga que no sean tan importantes o que no requieran la exigencia internacional que puede requerir pues, un partido contra el Barça, contra el Atlético de Madrid y contra este tipo de equipos, ¿no? Ellos tienen que estar preparados siempre para jugar y sobre todo darle a Ancelotti esos motivos para los cuales Ancelotti tiene que romperse la cabeza y decir, oye, si Kroos o Modric no están bien, o el propio Tchouaméni o Camavinga, pues igual tengo que tirar de estos y sé que me van a rendir. Y yo creo que en este momento de la temporada, Moisés, ya Ancelotti se dio cuenta que necesita energía, necesitan piernas. Bueno, sí, lo hablábamos la semana pasada, es decir, al final Ancelotti parece que se fije en 13 jugadores, 14 jugadores y con eso tira, y más teniendo ahora las bajas de Alaba y de Tchouaméni. Se ha sacado de la chistera a Ceballos, hizo un buen partido ayer Camavinga en el pivote, es decir, bueno, y lo que está probando le está saliendo, y eso pues evidentemente también es mérito del entrenador, que sabe cómo, o sea, Ancelotti es un técnico que sabe gestionar muy bien los egos y las sensaciones que tienen los futbolistas. Lógicamente para eso también le pagan, porque él sabe calibrar muy bien cómo están los jugadores. El hecho de que el centro del campo fluya o haya fluido en un campo, en un estadio tan complicado, en un ambiente tan, ya no hostil en la grada, pero sí ambientalmente tan frío como el que se vivió el domingo en San Mamés, bueno, pues refuerza lógicamente la autoestima de un Madrid que sabe que en Villarreal hizo algo importante, que supo aprovechar muy bien las lesiones de Albiol, de Raúl Albiol y de Foyt para voltear el partido de Copa. Lógicamente, ahora es hablar por hablar, pero el partido de Bilbao hubiese sido completamente diferente si el Villarreal hubiese hecho en Copa ese 2-0 que tenía en la primera parte. El Madrid trabajó muy bien, supo voltear aquello, y lógicamente con esta victoria en San Mamés hace que encare con yo te digo, ilusión no lo sé, pero intuyo que con ilusión una semana complicada en la cual arrancaba en Bilbao,
sigue el jueves en casa ante el Atlético de Madrid y el próximo domingo en su estadio ante la Real Sociedad, que vendrá de haber jugado en el Camp Nou, pero la Real Sociedad es uno de los equipos no que solamente juega mejor en España, sino en Europa. Por los momentos, este Athletic Club tiene 15 partidos que no le puede ganar al Madrid. El Madrid, con 2 victorias consecutivas, evita una llamada crisis en este arranque del año 2023 y está de segundo, porque el líder es el Barcelona y del Barça vamos a hablar, porque yo les decía lo de sufrimiento al arrancar el segmento y sí se sufrió porque no se ganó jugando espectacular o como muchos imaginan va a suceder siempre con el Barça después de haber ganado la Supercopa Española. Moy, quiero arrancar contigo porque esos 3 puntos ante el Getafe con gol de Pedri en el minuto 35, asistió Rafinha. ¿Dónde quedó el Barça que jugaba bien o que jugó bien los últimos partidos antes de este? Bueno, queda en la punta de la tabla como primero destacado con 3 puntos, líder en solitario. Ahorita no importa el cómo. Solventando a un partido. Qué resultadismo, ¿eh? No, qué resultadismo, no, qué práctico. A mí me dicen dónde queda. No. A mí me dicen dónde queda. Yo contesto, ¿dónde está? Está el líder. Si me dicen cómo lo hizo, eso es otra película. Ok, te la cambio. Eso es otra película. ¿Cómo hizo para jugar tan mal el Barça? Bueno, posiblemente yo creo que tan mal no jugó. Yo soy de los que cree que tan mal no jugó. Sí que hay una cosa de la cual uno se puede quejar, que es que dicen, es que no cerramos el partido. No. Usted no puede cerrar un partido si no remata a portería. Esa es otra historia. Es decir, al final, fíjate, 7 remates del Barça, 4 entre los 3 palos, 6 del Getafe, 3 entre los 3 palos. De esos remates del Getafe, es verdad que Ter Stegen saca uno claro en la primera parte. Los 2 de la segunda son rematitos. Tampoco es que en ningún momento el Getafe rematase claro o pusiese en peligro el empate, más allá de que la ventaja era corta, eso sí. Pero el Barça, desde que marca el gol hasta que sí tiene una opción en la segunda parte, entrada ya a la segunda parte, no remata entre los 3 palos. Y así es imposible cerrar un partido. Es imposible. Es decir, yo entiendo, o se puede entender, lo que quiere decir Pedri, y luego reafirma Xavi entre los medios de comunicación, que el equipo tiene que cerrar los partidos. Eso, visto el partido del Barça-Getafe, es una frase hecha. Porque es verdad que el Barça controla el juego en todo momento, controla la pelota en todo momento, cosa que antes no sucedió. Por ejemplo, el día del Español, el Barça acaba entregándole la pelota al conjunto blanquiazul y pudo, ya no solo empatar, sino que incluso pudo ganar el partido. Ayer eso no sucedió en el Camp Nou, pero es verdad que el Barça, si quiere cerrar los partidos, tiene que rematar a portería. Y rematando a portería, a lo mejor entra una pelota o no. Especialmente en una semana donde se viene Copa del Rey y jugando aquí ante la Real, también van a pasar más que un sustito. Espesos. Este fue el adjetivo que utilizó Xavi. Rodri, ¿tú cómo lo viste? Porque uno ve el 11, ve a Ansu Fati de inicio, que venía de un gran partido, pero como que la titularidad, no sé si es que le queda grande, está hecho para ser revulsivo. ¿Cuál fue el problema de este Barça? ¿Por qué tan espeso? ¿Fue la ausencia de Lewandowski, de Araujo, incluso la de Frenkie de Jong en el mediocampo? Yo creo que Frenkie de Jong y Lewandowski son 2 jugadores que ahora mismo son muy importantes para el Barça. En el caso de Lewandowski, para mí es imprescindible porque creo que es un hombre que marca y que ayuda a crecer al resto, ¿no? Es un poco el Benzema, salvando las distancias, porque tampoco quiero compararlos, pero es un poco el hombre que ya tiene veteranía, ya tiene peso, ayuda al resto a que crezcan, y creo que en ese aspecto es un tío que es imprescindible. Ahora, para mí el problema del Barça ayer, y creo que es el problema que va a tener el Barça durante todo este año, es que Pedri y Gavi son titulares, y bendito problema, pero tiene un matiz, que son muy jóvenes, y va a haber momentos como ayer, que el Getafe precisamente es un equipo que no suele dar muchos espacios, que se suele cerrar muy atrás, Quique es muy amarrategui, y eso es algo que les va a costar mucho a la tempranísima edad que tienen, y lo que estoy diciendo que es malo es bueno a la vez, ¿no? Porque tiene más cosas positivas que negativas, pero yo creo que es algo a lo que el Barça va a verse no muy acostumbrado, pero sí de vez en cuando a este tipo de partidos mucho más trabados, en los que tienes que intentar crear pero no te sale porque tienes una línea de presión muy fuerte sobre tu gente de línea de 3/4 hacia adelante, y eso el Barça ahí sufre mucho, porque claro, dependes al final de que los extremos, Dembélé
o ayer Rafinha, por ejemplo, que fue el otro que jugó, estén inspirados para abrir un poco más el terreno de juego, y si al final se junta un poco todo, la inexperiencia y juventud de Pedri y Gavi, y que igual Dembélé y Rafinha no tuvieron su día, pues hace que te creen muy pocas oportunidades o te creen muy pocos espacios para ahí intentar tú hacer daño con ese fútbol de posesión que tienes de buscar un poco más abrir esas defensas, ¿no? Entonces yo es a lo que creo que el Barça se tiene que acostumbrar un poco para tirar, lo que decía Moy, un poco más de practicismo más allá de algo más estético, que es lo que se suele ver más en el Camp Nou que otra cosa, ¿no? Ahora, escucha una cosa, Caro. Todos los equipos, o la mayoría de equipos, han venido al Camp Nou desde hace tiempo con ese sistema. Es decir, plantan una línea de 5, plantan una línea de 4, un punta y a ver qué sale. Es decir, si llegas al minuto 80 con vida, pues fantástico. Pero si te has comido 3, pues chao, adiós, muy buenas. El Valladolid, por ejemplo, se comió 3, no tuvo ningún tipo de acción. El Elche también vino con el mismo sistema, se comió 4, la misma historia. Ahora, gente como el Español saca un punto y con gente como el Getafe llega a la última jugada con opciones de poder empatar el partido. Y yo entiendo que la gente, entiendo que primero a Xavi tiene que darle una vuelta de tuerca a cómo está intentando acabar las jugadas el equipo, punto número 1, pero también entiendo que jugando en 25 metros 10 tíos y el portero, pues es muy difícil abrir espacios. Quiero escuchar lo que decía Pedri perfectamente, hablando de esto que venimos discutiendo, del cómo les cuesta cerrar los partidos. Bueno, se los traigo en declaraciones. Dijo, está claro que tenemos que aprender a cerrar los partidos, todavía no lo estamos haciendo y es una tarea pendiente. Conseguimos hacer el gol, pero luego no tuvimos mucho el balón y nos faltaba ritmo para crear ocasiones. Estos 3 puntos son muy importantes, ya que la Liga es el objetivo principal. Tenemos ganas de seguir sumando y a ver qué pasa a final de temporada. Esto de no cerrar los partidos, Moy, es algo que ya se ha venido diciendo hace mucho. ¿Qué tienen que hacer para corregir esto? Bueno, es que lo cerrar de los partidos se está convirtiendo en un tópico, porque cerrar los partidos, lo que te digo, es conseguir el segundo rematarlo. Gol. Yo, por lo que yo vi, pero claro, rematarlo, pero para rematar tienes que tirar a portería. Y si entre el minuto 35 de la primera parte y casi el 80 de partido, es decir, el 35 de la segunda parte, en una hora de partido no chutas, poca cosa vas a hacer. Yo, ayer en la transmisión que hicimos en ESPN Plus con Ricky Ortiz y con Marito Kempes, yo discrepo con lo de Pedri. Yo creo que el Barça sí que tuvo la pelota en la segunda parte, pero fue a muy señor del balón. Es decir, el Getafe tiene buenos jugadores para tocar la pelota, como se vio, pero yo discrepo con Pedri. Primero, con lo de cerrar los partidos, porque te insisto, si no rematas no puedes hacer gol, una, y dos, Pedri dice que no tuvieron fluidez, es verdad, eso es evidente, porque se vio. Ahora, que el equipo no tuvo la pelota, yo... Sí, lo que no tuvo fue gol, y porque faltó Lewandowski, obvio, Rodri, es que hay que hacer las matemáticas y ya. Bueno, es lo que te decía antes, claro, es que si no tienes a un tío que te remate, pero también tienes que crear. Lo que dijo Pedri, además, yo creo que tiene razón, porque ya no por el partido de ayer, sino en la primera o en la segunda semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí, nos lo dijo también a ESPN, lo que pasa que no sé si esas palabras no llegaron a España o qué, pero lo dijo abiertamente, dice, es que nos cuesta mucho crear los partidos, no es algo de ahora, sino es algo que nos viene pasando durante toda la temporada. Y sí que es cierto que si echas un poco la mirada atrás y ves exactamente de dónde viene el Barça, dónde falló, y al final son muchos fallos de segunda parte, de último tramo de partido, donde por un fallo de concentración o porque no has marcado lo que has tenido que marcar, pues te han empatado y se ha perdido mucho puntaje en ese aspecto por parte del FC Barcelona. Yo creo que tienes razón en ese aspecto, porque además, si tú quieres competir contra el Real Madrid, tienes que cerrar esos partidos cuanto antes porque minimizas ese riesgo. Ahora, ¿cómo se cierran los partidos? Lo que decíamos hoy, es que si no tiras a puerta es imposible y tienes que generar más por fuera, por dentro, pero tienes que disparar, tienes que llegar al área y tienes que, ahí es donde está Lewandowski, claro, volviendo otra vez a tu pregunta inicial, donde él tiene que marcar esa diferencia porque se le ha traído a la Liga para marcar esos goles, que los está marcando, pero da la sensación que en ciertos tramos del partido el Barça se pierde mucho en horizontalidades, pero donde tienes que apretar de verdad, que es a llegar al área e intentar disparar, a veces como que están por encima
de lo que de verdad puede estar el equipo, ¿no? Y me da la sensación, y esto no es ser un crecido o un soberbio, pero me da la sensación de que a veces el Barça se regodea demasiado en lo que es el secreto de su éxito, en tocar, y ahí es donde creo que necesitas un poco más de practicismo para llegar un poco más al área e intentar marcar, ¿no? Y se me ha acabado el tiempo, no les puedo seguir preguntando de este partido, ni de la roja que tenían que darle a Dembélé, pero es que me muero por saber los insiders y por lo que ustedes nos traen, porque en esta conferencia de prensa post victoria, Xavi elogió a Ter Stegen. Con ese insider quiero arrancar contigo, Moy. Bueno, un Ter Stegen que lógicamente le está dando muchos puntos al equipo. En 17 partidos ha encajado 6 goles, 3 de ellos en un mismo choque, que fue en el Bernabéu, en el partido de Liga disputado en el feudo del Real Madrid. Y un Ter Stegen que le explicaban a ESPN, fuentes internas del club o fuentes internas del vestuario, que está plenamente recuperado de la lesión. Él también lo afirmó luego en la flash interview, en la charla que tuvo con ESPN post partido. Ter Stegen, por lo que nos cuentan, disfruta de nuevo de jugar al fútbol. En los entrenamientos es feliz, se le ve solvente, se le ve líder. Se ha quitado algún peso que otro del vestuario, algún peso de otro de dentro del vestuario, cosa que le ha liberado. Le han dado el brazalete como cuarto capitán. Ter Stegen, lógicamente, pues con todos esos argumentos y con todas esas sensaciones, se siente feliz, se muestra contento, y el principal beneficiado es el Barça. Ahí está. Ahora paso contigo, Rodri. Creo que deberías tener información de el futuro de dos jugadores claves. Estuvieron en el 11 del Madrid este domingo. Los dos acaban contrato el 30 de junio, de los dos ya hemos hablado bastante durante toda esta temporada. Uno, Marco Asensio, es el que creo que más cerca puede tener la renovación, pero vamos a ver, porque acabando contrato es un hombre que se puede ir gratis a cualquier otro equipo desde ya, desde el mes de enero, puede llegar a cualquier tipo de compromiso. Sabemos además que esto, cuando tú acabas contrato, puede ser muy jugoso, sobre todo para el entorno, porque pueden rascar algo de comisión. Lo que no le pagas al club se lo puedes pagar en un porcentaje menor al jugador y a su entorno, y no estamos diciendo obviamente que sea el caso de Asensio, pero es una situación muy golosa de Asensio y de muchos otros clubes que puedan ver en Asensio ese pasito hacia adelante, como puede ser un Arsenal o como puede ser algún otro equipo que pueda haber por ahí, porque además tiene pegada, tiene calidad, se le ha visto distinto este año a otras temporadas y parece que es un Asensio nuevo. Ahora, Asensio quiere renovar por el Real Madrid, pero no acaba de llegar la oferta de renovación que ya en diciembre comentamos que seguramente llegaría entre finales de diciembre y el mes de enero. De momento estamos a 23 de enero, no ha llegado la oferta de renovación. Se espera desde el entorno de Marco Asensio que llegue para ver exactamente y para analizar las otras propuestas que hay encima de la mesa y compararlas a la del Real Madrid. Él se quiere quedar, eso está claro, y veremos a ver si de momento hay oferta o no por parte del Real Madrid, que está valorando muchas opciones. Y luego tenemos la opción también de Dani Ceballos, que también acaba contrato el 30 de junio, que también tiene ciertas novias, no de tanto renombre, vamos a decirlo así, como las de Marco Asensio, pero que en su día dijimos que era muy complicado que fuera a renovar. ¿Esa situación ha cambiado después de los dos últimos partidos contra Villarreal y Athletic Club de Bilbao? No. Pero sí que es cierto que se ha suavizado un poco y parte del club ha visto que Dani Ceballos igual sí que puede ser alguien de esa unidad B, de ese plan B que pueda tener el Real Madrid, necesario en los próximos años. Por lo cual se está empezando a pensar que estamos diciendo, no estamos diciendo que se vaya a renovar 100%, porque el plan inicial era no renovar a Dani Ceballos, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque como Dani Ceballos sigue así, igual el Real Madrid sí que se puede replantear la opción y hacerle una oferta para atar al andaluz en las próximas temporadas. Habrá que esperar una semana o dos para ver cuál es la Más vale, que reine la cordura. Ahora, por los lados del Español, Moy, hay un cachorrito que la está pasando de un bien. Háblame de César Montes, por favor. Sí, un César Montes que ha caído de pie, como acostumbramos a decir aquí, en la institución blanquiazul. El primer partido que pudo jugar lo hizo de titular, el segundo se quedó en el banquillo, y desde entonces Diego Martínez, el técnico del Español, siempre ha contado con el jugador mexicano para que sea uno de los líderes, junto al uruguayo Cabrera, del eje de la defensa del Español. El sábado hizo muy buen partido ante el Real Betis, hubo un gran abrazo
con Andrés Guardado, con su compatriota, ese cambio generacional que hay a nivel de selección en el fútbol mexicano, con la gente que, entre comillas, debe empezar a pensar en abandonar el defender el Tri, y la gente que llega para coger galones, para agarrar galones y ser personalidad en la selección mexicana, y un César Montes que llegó con parte de la familia, su hija pequeña se quedó en México, pronto ya va a venir a Barcelona, esta semana a priori tiene que dejar el hotel en el cual ha estado ubicado hasta hoy hasta esta semana César Montes, para ya empezar una nueva vida en un nuevo hogar. Ha encontrado casa en Barcelona, va a poder evidentemente arrancar ya lo que es la mudanza para asentarse definitivamente, y eso sí, cuando uno gana estabilidad en ese sentido, luego se traslada en su día a día, y si el rendimiento de Montes está siendo alto o muy alto en este inicio de aventura, asentado ya en Barcelona, la verdad es que el español se empieza a frotar las manos, porque es un jugador de mucho futuro y de muchos clientes. Me encanta. Rodrigo, no te quedes por debajo, dame otra gran noticia en tus insiders. Bueno, estaba hablando muy de César Montes, que es un central. Vamos a hablar también de otro central que puede llegar al Atlético de Madrid, y tenemos la clave, por lo que además hemos podido rascar en el club en este caso. Se trata de Soyuncu, un jugador que es muy del agrado del Cholo Simeone y de Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, que el Atleti lleva mucho tiempo siguiéndole. Es un central más turco, expeditivo, muy perfil Atlético de Madrid. Porque además es duro, es de los que además tiene un carácter muy colchonero, digamos, y que va a encajar perfectamente en la idiosincrasia del equipo madrileño, y que tiene dos opciones: o llegar a partir del próximo mes de junio gratis, porque acaba contrato y es un hombre que ya está apalabrado por el Atlético de Madrid, o adelantar su llegada a este mes de invierno. ¿Qué pasaría o qué necesita el Atlético de Madrid para ello? Darle salida a Felipe, que es un jugador que empezó muy bien en el Atlético de Madrid, pero se ha ido difuminando con el paso de los tiempos, hasta llegar a estas dos últimas temporadas haciendo mal papel, no contando para Simeone. Llegó fuera de ritmo completamente a la actual pretemporada, después de que Simeone estuviera a punto de venderlo, pero al final se lo quedó. No están muy satisfechos con el rendimiento de Felipe en el Atlético de Madrid, pero por temas de techo salarial, el Atlético de Madrid necesita darle salida a Felipe para que llegue Soyuncu a cambio de unos millones, no vamos a decir la cifra porque todavía no está confirmada, que es lo que pide el Leicester. Ahora, el problema de Felipe es que gusta mucho en Inglaterra, sobre todo al Everton, y el Everton es quien se tiene que rascar un poco el bolsillo, por lo cual vamos a ver en qué queda, pero la clave para que llegue Soyuncu antes de la próxima semana es que Felipe abandone el Atlético de Madrid. Por cierto, Carlos, deja que te añada que cuando jugaba Soyuncu en el Friburgo, el Barça lo siguió muy de cerca, consideraban que era un central de mucho futuro, como bien dice Rodri, un central expeditivo, contundente, de los que marca la línea. El Barça lo estuvo siguiendo, pero la llegada del Leicester al final acabó por desacreditar cualquier opción que tuviese el Barça para poder fichar. Yo creo que sería un gran fichaje para el Atlético de Madrid y para la Liga, que por cierto se ve muy bien. Como a Gavi el Real Madrid, ¿verdad? En algún momento le pusieron el ojo y lo dejaron pasar, ¿verdad? Bueno, si no, no a Pedri. A Pedri, no, a Gavi nunca. No, me Pedri, pareció no, escucharte a Gavi. Gavi no, Ahí, por ahí, un buscón de esos. No. Bueno, querido, tú el día de Copa se te hizo agua en la boca, querías y me hablaste de un jugador de la cantera, apellido Alarcón. Sí. Bueno, dale, date tu tiempo. Sí, señor. No, Angelito Alarcón, que va lo a ser... puso hasta en sus stories de Instagram, ¿Sí? No, es que me parece un futbolista que tiene una historia espectacular, es decir, y una historia de superación que simplemente por eso yo creo que hay que hablar de él. Es un joven jugador criado en la cantera del Español, que el Barça le hizo una oferta, decidió firmar por el Barça hace ya unos años, obviamente ya tenía una trayectoria ascendente, hasta el punto de que Ramón Planes, entonces director deportivo del Barça, le recomendó a Koeman que junto con Gavi Alarcón hiciese la pretemporada del primer equipo. Vimos cómo acabó esa pretemporada de Gavi, jugando, siendo habitual y fijo en los planes de Ronald Koeman. 3 o 4 semanas antes de esa pretemporada que tenía que hacer Alarcón con el primer equipo, se rompió la rodilla, destrozada. Lo tuvieron que operar, evidentemente ejercicios de, bueno, pues todo, ¿no? Todo el protocolo que conlleva una dolencia así,
14 meses parado, ha vuelto. Ha vuelto y ha caído en el momento exacto y preciso en el cual Memphis ha sido traspasado al Atlético de Madrid y en el cual Lewandowski y Ferran Torres están sancionados. Es un calco de lo que puede aportar, o sea, yo creo que es lo que puede aportar Angelito Alarcón al Barça, que Xavi Hernández lo tiene en una vitrina y el cuerpo técnico de Xavi también considera que es un jugador que le puede dar un rendimiento tremendo al Barça. Es un tipo que la puede romper por el costado y que es un rematador. Está jugando en el juvenil y en el filial. Por lo tanto, Alarcón apunta a ser el nuevo canterano de oro trabajado en el ¡Anda! ¡Qué ganas y qué necesidad hay de encontrar al próximo! A ver, señor Rodrigo, dame una buena noticia de para quién esta será una semana clave. Pues para alguien que ya comentamos hace un par de semanas y que nosotros, Iván Fresneda, el lateral del Valladolid, que hizo tan buen papel en ese partido entre el Valladolid y el Real Madrid, que secó a Vinicius, digamos, y que llamó la atención entonces, o confirmó llamar la atención, mejor dicho, de muchos grandes europeos que están detrás de él. Nosotros comentamos en su día que o mucho se torcía la cosa o tenía toda la pinta de llegar al Newcastle. Pues bien, se ha dado un poco la vuelta a la tortilla, porque precisamente las cosas que tiene el mercado son estas, es decir, el Arsenal ahora parece que es uno de los equipos que se ha podido adelantar al Newcastle cuando el jugador y el club ya tenían casi todo preparado para cambiar de aires hacia el norte de Inglaterra. De hecho, la operación rondaría los 15 millones de euros más o menos. Recordemos que la cláusula de rescisión es de 30, pero parece que el Arsenal ha irrumpido con mucha fuerza y gracias al buen hacer del Arsenal, de momento líder en la Premier League, al igual que el trato de Arteta está siendo bastante clave para convencer al joven jugador en cambiar de aires y llegar a Londres en vez de a Newcastle. Vamos a ver cómo acaba, pero da la sensación de que el Arsenal ha pillado bastante fuerza en las últimas horas. Y que no nos olvidemos tampoco de Borussia Dortmund, que está también empujando con mucha fuerza, al igual que la Juventus, pero seguramente un escalón por detrás. Aunque yo no descartaría absolutamente nada, porque estamos hablando de Newcastle, Arsenal, de Juve, de Borussia Dortmund, pero seguramente hay más equipos por ahí interesados y monitoreando al jugador, como por ejemplo pasó con el Real Madrid, que igual lo podía recuperar. Ya dijimos aquí que no iba a hacer ningún tipo de movimiento el Real Madrid. Y por ejemplo el Atlético de Madrid, que sí que lo ha estado siguiendo también para ver su evolución, aunque es complicado que llegue, ya que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene otras prioridades en cuanto a gasto de dinero para reforzar la próxima temporada de la plantilla. Bueno, han estado espectaculares ustedes con su información de primera mano. Antes de despedirlos, les tenemos un tiempo extra porque es parte de la Liga al Día. Eso que también tenemos que hablar. Nadie entregó a las jugadoras del Barça las medallas correspondientes por el título de la Supercopa. ¿Ustedes, Moy, me quieres dar alguna explicación y contarme de esto? Bueno, evidentemente la federación tira pelotas fuera, excusándose de que se las entrega al delegado y el delegado del club es el que se las tiene que dar a las jugadoras, pero la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, hoy ha emitido un comunicado diciendo que eso es inadmisible. Es decir, estando el presidente de la federación, no cuesta nada brindarles a las chicas la opción de poder recibir sus premios individuales y luego el colectivo. Yo no me imagino al Barça, al Madrid, al Atleti, al Betis, al Sevilla, al Valencia ganando la Copa y que los jugadores mismos reciban los premios o que ellos mismos tuvieran que recoger, fueran a coger sus propios premios. Me parece una falta de sensibilidad, una falta de respeto sobre todo al fútbol femenino, del cual tanto se les llena la boca a algunos. Parece tremendo que lleven la final de la Supercopa en un formato bonito como el que llevan en Arabia, ¿no? De 4 equipos que lo lleven en este caso lo llevasen a Mérida y que no asegurasen el lleno el día de la final. No sé, yo entiendo que el fútbol masculino les dé muchos millones de euros a la federación, pero no porque el fútbol femenino no lo haga, tienen que pegarle una patada y a bofetearlo como lo han hecho públicamente. Creo que es para tarjeta roja directa. Exactamente, porque no es solo el tener que ir a la mesita a agarrar ellas mismas la medalla, sino que en esa mesa, Rodrigo, no había ni un directivo de la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se explica eso? ¡Qué vergüenza!
Bueno, se explica de una forma muy sencilla. A Luis Enrique, en la sección masculina de la selección, se le echa y se le despide por los malos resultados deportivos. Bilda, que es el seleccionador de Rubiales en femenino, lleva malos resultados de forma bastante más continuada que Luis Enrique y sigue en el cargo. O sea, el otro día en Arabia, la Junta Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol no tenía ni una sola mujer. Eran todos señores, bastante avanzados en edad la mayoría de ellos, y sin presencia femenina. Bueno, yo lo que digo es lo que digo siempre. En la Federación Española de Fútbol... Yo lo que digo es lo que digo siempre. Muy bien, Rodri. No, totalmente de acuerdo. Pero el problema de Rubiales es que el fútbol masculino no le importa y el fútbol femenino da la sensación, desde fuera por lo menos, de que no tanto. Por lo cual, una pena y sobre todo mucho ánimo a las jugadoras que está la cosa bastante caliente, ¿no? Ahora, otra cosa, claro, para ir acabando. Pero tú no sabes que echado a Luis Enrique han firmado al seleccionador que le va a dar a España la Nations League el próximo verano, la Eurocopa este verano que viene, la Nations League, el próximo verano, la Eurocopa y en 2026 el Mundial. España tiene el mejor seleccionador del mundo posible una vez echado Luis Enrique, un entrenador que va a seleccionar a los jugadores precisos, que va a hacer jugar a la selección española como nadie y sin perder ningún partido y encajar ningún gol. España va a ganar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial. Y al que despidieron suena para dirigir a Brasil. ¿Ah? No será verdad o será, pero entre otras. Ahí Luis Enrique sí. Podría ser algo histórico, un hito histórico, un seleccionador español en manos de la verde amarela. Señores, gracias por estar, gracias por esta entrega de la Liga al Día, lunes y jueves. Recuerden, el fútbol español es solo por ESPN Plus. Bajas todos los partidos por streaming en esta aplicación. Te tienes que suscribir y así poder disfrutar del contenido exclusivo que damos a través de nuestras plataformas y gracias al fútbol español. A la Liga con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Chao, chao.